Diciembre es cierre de año, es compras de regalos para Navidad y también prepararse para el año nuevo. También diciembre de 2024 es impuesto a la renta, con una reforma que va a presentar el gobierno. Tendrá, como ya sabemos, alza en los impuestos, en los tramos más altos que pagan las personas. ¿Qué implica eso? ¿Cómo también se combina con otro tipo de medidas tributarias que vamos a conocer? Lo vamos a analizar en este noticiero de Renta 4. Ya sabemos el tema, ahora quiero presentar a la persona que nos va a dejar bien claros con lo que se viene. Me refiero al socio líder de impuestos en Grant Thornton, Chile, Nicolás Alegría, a quien le agradezco por estar con nosotros. Nicolás, bienvenido al noticiero de Renta 4. Gracias, Nicolás. Muchas gracias por invitarme. A ver, partamos con lo que más le debiera impactar a las personas, que es el alza en el tramo más alto, los tramos más altos del impuesto a la renta de segunda categoría, que es el que pagan las personas naturales. Según lo que tenemos entendido, afectaría a tramos desde 6 millones al mes de ingresos. ¿Esto es correcto? Sí, es Nicolás. Bueno, lo que ha planteado el gobierno de forma separada al proyecto de cumplimiento tributario que ya se aprobó es un proyecto que de alguna manera se ha llamado de reactivación económica y que pretende ser neutral, ¿cierto? No se pretende mayor recaudación, sino que lo que se pretende realmente es bajar el impuesto en 2 puntos a las empresas y, bueno, buscar la forma de compensarlo con los 3 tramos, ¿cierto? De impuestos personales, ¿cierto? Segunda categoría y global complementario, que finalmente reconducen a lo mismo, sobre los 6 millones. Estamos hablando 6 millones de pesos de alguna forma mensuales en base bruta. Estamos hablando de los 3 últimos tramos, los tramos más altos que parten en el 30.4%, luego 35% y finalmente llegan al 40%. Algo muy importante, Nico, es que estos son ingresos, no es salarios solamente, sino todo lo que involucre que las personas reciban dinero mensual. Supuesto, esto en el fondo contempla, finalmente, Nicolás, lo que hay que entender acá es que los individuos, ¿cierto? Las personas naturales, los contribuyentes, ¿cierto? Estamos sujetos a un impuesto de carácter progresivo, que es finalmente el impuesto global complementario. Se llama así porque en el fondo engloba todas las rentas que uno tiene y que finalmente es un complemento a los distintos, ¿cierto? Ingresos que uno puede tener. Lo normal es que una persona, ¿cierto?, que tiene un contrato de trabajo tenga una retención mensual y que de alguna forma, no teniendo otros ingresos, eso de alguna manera coincide con la renta, digamos, y con el impuesto que determina año a año. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando una persona no solo tiene contratos de trabajo, sino que tiene ingresos de otras fuentes, e ingresos, digamos, por citar algunos, por ingresos, por boletas de honorario, por ingresos de manera de carácter independiente, ingresos, por ejemplo, por venta de criptoactivos, que está muy de moda. Naturalmente, todo eso va directamente al global complementario y evidentemente que de alguna forma, como te decía, los tramos más altos se van a ver impactados. Todavía no está claro a qué tasa, ¿cierto? Se va a llegar, pero evidentemente que aquí hay, digamos, una afección directa. Perfecto. Así es. Ya clarísimo entonces que los 3 tramos más altos se les va a subir la tasa del impuesto a la renta, que como tú mencionabas es el de segunda categoría. ¿Cuáles son las otras alzas que hay? Por ejemplo, a los retiros de dividendos que puede tener un accionista de alguna sociedad, que puede ser abierta, puede ser cerrada. Así es. Mira, yo creo que tal vez partir un poco antes desde el punto de vista conceptual. Lo que uno ha visto en la última década, Nicolás, es
¿cierto? Todos sabemos que hemos tenido en los distintos gobiernos, cada gobierno ha hecho una reforma y esa reforma, ¿cierto?, ha generado un sistema tributario que hoy día tenemos que es bastante contradictorio. No es simple entender el sistema tributario y se generan ciertos arbitrajes en el sistema. Llama mucho la atención que, ¿cierto?, buscando reactivar el movimiento de la economía, se busque, ¿cierto?, reducir en 2 puntos, que algunas visiones señalan que es bastante escaso, o sea, reducir de 27% a 25% la tasa de impuesto de primera categoría, que es la tasa que tienen, ¿cierto?, todas las compañías, es algo, yo diría que es una baja bastante modesta que probablemente no va a impactar tanto en la reactivación económica. Por otro lado, ¿cierto? El ministro Marcel, escuchándolo estos días, ¿cierto?, públicamente, ha señalado que la necesidad de compensar con alza, ¿cierto?, a estos 3 tramos que estamos hablando. Entonces, uno ve, bueno, pero ¿a quién realmente queremos grabar? ¿A quién queremos grabar? Y es muy buen punto el que tú tocas, el tema de los retiros y los dividendos de las compañías, ¿cierto? Los retiros y los dividendos que anualmente una persona, ¿cierto?, de alguna forma percibe, ¿cierto?, extrayendo esos recursos, extrayendo esos beneficios de las compañías y finalmente pagando su impuesto final. Parece curioso que esa alza, ¿cierto?, o la baja de impuestos de primera categoría y la alza de impuestos finales vaya a ser tal, porque primero tenemos que pensar que hemos tenido en la última década al menos 3 procesos de impuestos sustitutivos. Primero fue el FUT, ¿cierto? Y hoy día es un impuesto sustitutivo para impuestos finales. Básicamente, Nicolás, en otras palabras, lo que les quiero transmitir a los que nos están escuchando es que evidentemente las personas que retiran dividendos o utilidades de una compañía año a año, muy probablemente en los últimos periodos, ¿cierto? Desde la reforma de 2014 de la presidenta Bachelet en el segundo periodo, hasta la reforma que tenemos actualmente, hasta la norma que tenemos vigente hasta el 31 de enero del próximo año, en que las compañías se pueden acoger a impuestos sustitutivos a los impuestos finales, pareciera ser que las personas que normalmente retiran utilidades de las compañías ya tienen resuelto este problema. O sea, se han generado verdaderas carreteras, ¿cierto? Por supuesto, en base a beneficios que las mismas leyes han entregado. O sea, esto no es nada, digamos, no es un tema de planificación, no tiene que ver con el mundo de la ilusión. O sea, estos son beneficios que han entregado las leyes tributarias de la última década, ¿cierto? Y que de alguna forma han generado carreteras para los contribuyentes de impuesto final para liberar de la tributación final a esas utilidades. Entonces, raya para la suma. Si uno realmente cree que va a poder compensar una baja del impuesto primera categoría de las compañías con el alza, ¿cierto?, al mismo tiempo del impuesto, la verdad es que está haciendo mal la suma. O sea, por partida doble, esto si fuera la contabilidad, realmente no cuadra. Porque ¿quiénes son realmente las personas que en su mayoría están afectadas en estos 3 tramos, Nicolás? Son básicamente profesionales, ¿cierto?, con compensaciones altas, tal vez profesionales liberales como ingenieros, médicos, abogados que tienen rentas altas y también ejecutivos y gerentes de altas compañías, ¿cierto? O de grandes compañías, bien digo, la alta gerencia, por así decirlo, que naturalmente van a estar afectos a ese tramo. No, y a esta alza, no necesariamente coincide con los que llamamos en general empresarios, ¿no? Con aquellas personas que son beneficiarios finales de los grandes grupos económicos y los no tan grandes también que aportan bastante al país. No sé si, Sí, Nicolás, me explico en este punto. sí, te explicas bastante bien. Lo que tenemos entendido es que todavía falta que se presente el proyecto, pero los retiros de dividendos quedarían grabados a 16% y el primer retiro de dividendos que se haga con un 4% extra. Esta es la información, por lo menos, que se maneja hasta ahora. Son lo que yo también manejo, lo que se está buscando.
como te decía, desde el año 2014 venimos hablando de la desintegración del sistema, ¿no? Porque nosotros históricamente teníamos un sistema espectacular que funcionaba muy bien y que era conocido por todos, reglas que tuvieron 25, 30 años vigentes. Y de alguna forma era un sistema integrado, donde el impuesto de primera categoría de las compañías se integraba al 100% con el impuesto, digamos, global complementario o el impuesto final de las personas. Entonces, luego, a contar de 2014, empezamos a mover perillas, ¿cierto?, al sistema, en algunos casos dejando un sistema que era completamente atribuido, luego vino, si recuerdas, Nicolás, año 2015, 2016, la reforma de la reforma, y se acordó el sistema que hoy día tenemos, que es un sistema semi-integrado. Ahora lo que se busca es, digamos, desintegrar y decir, bueno, ya el impuesto de primera categoría ya no va a ser crédito contra el impuesto final, ¿ok? Sino que va a estar totalmente desintegrado y cuando la persona quiera retirar utilidades de la compañía va a tener que pagar un impuesto extra. O sea, esto la verdad es que se va a hacer bastante caro y no solo eso, no coincide realmente con lo que, cierto, el gobierno y el ministro Marcel principalmente señalan, generar esta compensación, porque nosotros vemos que la baja en el impuesto corporativo no se va a condecir necesariamente con estos tres tramos más altos que realmente no necesariamente son las personas que tienen retiro de utilidades de compañía, sino que nosotros creemos que son profesionales, que son ejecutivos de compañías que de alguna forma están afectas, ¿cierto?, a ese impuesto. Entonces, en mi opinión, en nuestra visión y nuestra recomendación es, ojo, que si esto viene hasta el 31 de enero del 2025, está vigente la posibilidad de acogerse a un impuesto sustitutivo, ¿cierto?, de los impuestos finales, o lo que hemos llamado en el mercado comúnmente como ISFOOD, donde las utilidades que hoy día están emposadas en una compañía, ¿cierto?, pendientes de distribución a los socios, pagarían un 12%. Entonces, si bien en algunos casos conviene, dependiendo mucho de las tasas promedio que las compañías traen en el tiempo, la realidad de las cosas es que yo invitaría a quienes nos están escuchando a, de alguna manera, hacer el ejercicio antes del 31 de enero y ver si realmente, previendo que esta alza de impuestos en la distribución de dividendos viene, o se apruebe o no se apruebe, digamos, ya eso le pertenece a la política. Pero desde el punto de vista técnico y desde cada peso que los ciudadanos y los contribuyentes pagamos de impuestos, naturalmente, si viene una alza compleja respecto de los dividendos, si viene una desintegración propiamente tal, por supuesto que recomendaría evaluar el ISIF o el impuesto sustitutivo que está vigente hasta el 31 de enero, Nicolás. Raya para la suma entonces. Como se viene eventualmente un alza en el impuesto que se paga por el retiro de dividendos, 4% en una primera instancia, 16% ya de manera más definitiva. ¿Tú recomiendas que entonces se haga retiro de dividendos por parte de los accionistas de las empresas, reitero, abierta o cerrada, hasta enero de 2025? Que con este impuesto sustitutivo solamente se pagaría 12%, que es lógicamente menor que el alza que vendría después. Mire, yo no sé si lógicamente diría, pero al menos creo que debe evaluarse esto. Evidentemente que en las sociedades anónimas abiertas, las grandes compañías, la verdad es que estas decisiones pasan, ¿cierto?, por la gerencia y luego por el directorio. Esto se lleva a junta accionista y en definitiva, de se decida o no se decida, las compañías, digamos, grandes van a seguir distribuyendo igual, ¿cierto? Con lo cual, sea cual sea la tasa de tributación, o sea, lo que no va a ocurrir es que las compañías grandes, las sociedades anónimas abiertas, dejen de distribuir dividendos justamente por esto. Evidentemente que no. Pero, digamos, la capa media, que son las compañías medianas, algunas compañías grandes que son, digamos, de propiedad familiar, que evidentemente tienen mucha más flexibilidad, por supuesto que si tenemos actualmente vigente un proceso, ¿cierto?, de impuestos sustitutivos, donde todo el mercado está analizando si conviene o no conviene, ¿cierto?, acogerse a ese impuesto sustitutivo. Recuerda, Nicolás, que imagínate yo tengo un valor 1000 de utilidades en la compañía y
ahora, digamos, pago el 12%, que es la tasa de impuesto sustitutivo. Lo que va a ocurrir con esos 1.000 es que van a quedar ahí en los registros tributarios de la compañía pendientes de tributación cuando a los socios se les plazca. Es decir, no vas a generar, digamos, o sea, va a ser de alguna forma pan para hoy, pero hambre para mañana. Y eso es lo que ha ocurrido, digamos, en los últimos 10 años, en los 3 o 4 procesos de impuestos sustitutivos que hemos tenido. Por lo cual, pensar que realmente, de nuevo, lo que decíamos al principio, pensar que va a existir una correlación entre la baja en 2 puntos del impuesto de primera categoría y un alza un alza en la recaudación de impuestos en los tramos más altos, producto de retiros de utilidades de compañías, creo que eso es un error. Como te decía, los 3 tramos más altos, seguramente los que de alguna forma, ¿quién va a pagar la fiesta? La fiesta la van a pagar, como te decía, los profesionales que tienen, digamos, contratos, que tienen ingresos, ¿cierto?, altos, los ejecutivos o altos ejecutivos de grandes compañías, digamos, que están sin duda, digamos, en ese tramo. Entonces, no hay una correlación. Y respecto a aquellas compañías que sí tienen la oportunidad, digamos, de poder de alguna forma planificar en el tiempo su carga tributaria, decidir si retirar o no retirar, que eso es muy legítimo. La verdad las cosas es que este impuesto sustitutivo que está vigente hasta el 31 de enero, más aún con el anuncio del gobierno de una alza y una desintegración, ¿cierto? Y una alza en el impuesto de los dividendos, naturalmente nosotros recomendaríamos que esto se evalúe. Por supuesto que sí. Nicolás Alegría, socio líder de impuestos en Grant Thornton, Chile. Muchas gracias por explicarnos y por esta importante recomendación. Si es que entonces viene el alza del impuesto a la renta, tal como lo ha anunciado el gobierno. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás, y gracias por invitarme nuevamente. Que estén muy bien. Un abrazo. Análisis de los cambios tributarios es lo que quisimos comentar con ustedes acá en este noticiero de Renta 4. Soy Nicolás Paut. Nos vemos en la próxima oportunidad.